Hermanos, hermanas, bendiciones, qué bueno volver a encontrarnos. A veces solamente esta es la ocasión en la que podemos vernos todos, que es la celebración principal. Y hoy le damos gracias a Dios porque en su misericordia y en su verdad podemos encontrarnos una vez más. Nuevamente a Michael y a Jenny, bienvenidos. Qué bueno poder compartir con ustedes este tiempo y saber que Dios tiene una bendición muy importante para ustedes. A César también. César estuvo el miércoles también en la noche y nos preguntó, ¿y el domingo a qué horas es? Y el domingo aquí a la hora que es, ha estado. Así que estamos muy contentos, muy felices de saber que los propósitos de Dios van más allá de nuestras ideas, de nuestros planes, de nuestras posibilidades, porque Él es poderoso, porque Él es soberano, porque Él cumple su palabra. Amén. Hemos estado hablando en este mes acerca de un tema muy importante que tiene que ver con, con la oración. Qué bueno que están ustedes conectados allí en el énfasis como tal en este mes. Es uno de los temas claves, es uno de los temas que son vitales en la vida y en la dinámica de la iglesia. ¿Y por qué es tan importante este tema de la oración? Porque cuando estamos orando, cuando estamos identificándonos con el principio mismo de poder orar, de comunicarnos con el Señor, pues estamos haciendo la alianza más poderosa. Estamos utilizando la fuente que está sobre todas las cosas, estamos acudiendo al sitio correcto, estamos marcando, si pudiéramos decirlo así, el número correcto, ¿ya? Y es cuando podemos comunicarnos con nuestro buen Dios. Amén. Jesús es un ejemplo de esto. Jesús nos marcó esa pauta. Él siendo poderoso, siendo el Señor de todo lo que existe, pero cuando revisamos en la palabra encontramos de que a pesar de todo esto, a pesar de todas estas verdades como tal, su vida de oración siempre fue un ejemplo para aquellos que lo estaban analizando, para aquellos que lo estaban observando y sobre todo para aquellos que estaban aprendiendo y que posteriormente llegarían a ser los pilares, los estandartes, los puntos de referencia para la iglesia que hasta hoy sigue el Señor edificando. Entonces, hablar de la oración es hablar de uno de los aspectos claves en la vida de cualquier seguidor, hombre, mujer, joven, adulto, niño, como sea, que quiera seguir los pasos de Jesús. Y más cuando estamos hablando de ser iglesia, cuando estamos hablando de ser esa comunidad referente de las verdades de Dios, la oración es fundamental. Por eso entonces estaremos hablando durante este tiempo acerca de ese principio tan importante como es la oración. Y algo bien interesante que quiero compartirle en esta mañana y es, la palabra dice que donde estén dos o tres, ¿se acuerdan? Reunidos en mi nombre, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Allí estaré. En otras palabras, allí quiero estar, allí es donde quiero manifestarme. Como iglesia tenemos una gran bendición y es que rebasamos ese número. Ya no son solamente dos o tres, sino que somos una cantidad. Somos ya una comunidad en la cual invocamos el nombre del Señor, nos conectamos con la realidad de su presencia y sabemos que si con dos o tres Él ya quiere estar, pues si somos más, de veras Él va a obrar de maneras impresionantes. Por eso, cuando estamos hablando de la importancia de una iglesia que ora, estamos hablando precisamente no en sí de si la estructura o el diseño o las formas o los modos que la iglesia puede instaurar
sean los importantes. No, lo más importante es la conexión con aquel que tiene todo el poder y que puede hacer lo que nosotros humanamente no podemos hacer. Ahí está la garantía, ahí está la convicción de saber que nos dirigimos hacia aquel que es todopoderoso. Por eso en esta mañana yo quiero invitarle para que me acompañe allí en su Biblia al libro de los Hechos. El libro de los Hechos pues nos muestra una dinámica muy importante de una iglesia naciente, pero de una iglesia que tiene algunos aspectos muy importantes en su dinámica, y uno de ellos tiene que ver con la oración. Capítulo 12 del libro de los Hechos. Si usted tiene Biblia, por favor ubíquese. Si mira a su lado y ve a alguien que no tiene Biblia, ayúdelo. No lo deje allí sin Biblia. Hágase allá al ladito, búsquele el texto, comparta el espacio con la lectura con quien no tiene. Y vamos a analizar esta parte de la palabra que es bien interesante. Capítulo 12 del libro de los Hechos. Dice la palabra: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos. ¿Esos algunos eran de dónde? De la iglesia. La iglesia ya estaba avanzando, ya estaba estructurándose, ya estaba creciendo, y aparece entonces esta experiencia. Echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Para maltratarlos, dice Lucas. En el versículo 2, se le fue la mano con Jacobo y dice que mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. ¿Se acuerdan? Los hijos del trueno. Mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y al ver que esto había agradado a los judíos son conocedores de la palabra, son participantes de la comunidad en el contexto donde están, pero la gran mayoría de ellos no hacen parte de esa iglesia naciente. Algunos sí están siendo ya conocedores del evangelio y están integrando el grupo como tal, pero en su gran mayoría los judíos no se identifican con lo que la iglesia está haciendo en este momento. Entonces, al ver que esto había agradado a los judíos, siguió y dice que procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Había una fiesta, una celebración judía, que era los panes sin levadura, o el tiempo que hacía parte también de la fiesta de la Pascua. Prendió a Pedro. Pedro pudo haber muerto también en esa ocasión por el ataque de Herodes. Versículo 4, tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Mire la seguridad con la que Herodes accionó este tipo de manejo sobre Pedro. Parece ser que Pedro era referenciado como alguien no fácil, para que un operativo de seguridad para con él requiriera de 16 personas que lo pudieran custodiar. Un equipo de guardias inicialmente de 16, 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que ¿qué hicieran? Para que lo vigilaran, no lo dejaran a él moverse de un lado al otro. ¿Y qué se proponía Herodes? Se proponía sacarlo al pueblo después de que pasara la Pascua. Aquí hay un detalle bien interesante que es manejado por el historiador Lucas, y es la Pascua. ¿Saben ustedes lo que significa la Pascua para el pueblo judío? Exacto, es esa línea antes de la libertad. Es ese preámbulo de la esclavitud
a la libertad. ¿Dónde está Pedro? En ese momento, ¿dónde está Pedro? Está preso, está cautivo. ¿Qué se está celebrando en ese momento? La Pascua. O sea, estamos a un paso, a una línea de la libertad, según la dinámica que el pueblo judío tenía frente a este tipo de celebraciones. Por esa razón, lo que hace Herodes es que en sus planes dice, no, espero que se celebre lo que ellos celebran, que es la fiesta de la libertad, porque no tiene sentido sacarlo, ¿cierto? Si lo saco ahorita, entonces me estoy identificando con ellos y lo que quiero es ir en contra precisamente de lo que ellos están planteando. Entonces dice que estaba pensando en sacarlo después de la Pascua. Así que Pedro, versículo 5, estaba custodiado en la cárcel, pero algo impresionante estaba pasando, que Herodes no se daba cuenta, que a lo mejor Pedro lo sabía, pero pues en ese momento no podía participar, no podía estar, pero algo estaba sucediendo, algo impresionante estaba sucediendo. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué dice el texto? Está Herodes enojado, está Pedro encarcelado, está la guardia allí cuidando a Pedro, presionándolo como tal, pero en medio de todo eso sucede algo realmente impresionante, y es la iglesia hacía sin cesar, sin desmayar, sin descuidarse. ¿Qué hacía? Hacía oración ¿a quién? A Dios por Pedro. ¿No le parece esto impresionante? ¿No le parece esto maravilloso? La iglesia orando a Dios, el grupo de sus hermanos intercediendo ante Dios por la situación de Pedro. Yo me imagino a la comunidad allí pensando en lo que Herodes podía hacer. No tuvo ningún problema en el primer arresto eliminar a Jacobo. La presión empezaba sobre la iglesia, la persecución como tal. Pedro había podido ser muerto también. Es más, a lo mejor algunos de ellos pensarían, ¿quién sabe si a esta hora no estará muerto ya Pedro? Porque era así, era una incertidumbre. ¿Pero qué hacía la iglesia? Dijeron, vamos a hacer una protesta contra Herodes y vamos a sacar a Pedro. No hicieron eso, ¿cierto? Lo que ellos hacen es acudir a la posibilidad que va más allá de lo que ellos humanamente podrían hacer. Y es, vamos a poner esta situación delante de nuestro Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a orar sin cesar. Vamos a hacer una dinámica, una cadena de oración, una maratón. No sé cómo hicieron. Pero lo que históricamente encuentra Lucas es que ellos empezaron a orar. No empezaron a quejarse, no empezaron a murmurar, no empezaron a criticar el gobierno en ese momento que es el Imperio Romano. No, lo que ellos hicieron fue, vamos a orar. Y esta convocatoria de oración no se definió solamente para un grupo como tal. Lo que Lucas dice es que la iglesia, el grupo completo, estaba orando insistentemente por la situación que se estaba viviendo en ese momento y que representaba lo que Pedro estaba sufriendo, pues estaba cautivo, estaba preso y estaba en riesgo de muerte. Lo más seguro era que si pasado ese tiempo y cumpliéndose la agenda que tenía Herodes, lo más seguro era que Pedro iba a morir, según esa agenda. Pero ¿qué pasaba con la agenda del Señor? Nosotros sabemos ahora de que Pedro no quedaría allí. Y por eso la iglesia, sabiendo esto, entonces acude delante de Dios y empieza a orar sin cesar por Pedro. Empieza a clamar al Señor, empiezan a unirse delante de Dios para interceder por aquel que estaba en este momento, en esta condición, en esta situación.
Pero seguimos. Versículo 6. El tiempo se va cumpliendo, los días van pasando y estamos ya casi que termina la Pascua. Dice Lucas en el versículo 6, cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, se esperaría que amaneciera y lo sacaba. Esa misma noche, ¿qué pasaba con Pedro? Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. Digamos que durmiendo sería una palabra muy representativa para el momento en que Pedro estaba viviendo. Estaría acostado, pero yo me imagino a Pedro también pensando, orando también, colocando su situación delante del Señor, pero en esa circunstancia. Imagínese el cuadro, imagínese la escena, imagínese el momento como tal, de una manera allí imaginaria. Trasladémonos hasta donde está Pedro. Está allí acostado, es la noche, quizás madrugada, y está en medio de dos soldados. Uno a un lado, el otro al otro lado, ahí está Pedro. Pero además de eso, está también sujeto, amarrado, con dos cadenas. O sea, bien asegurado. Bien asegurado está Pedro allí según las órdenes de Herodes. Y aparte de eso, además de los dos sujetos que están allí con él, los dos soldados, además de la presión de las dos cadenas, dice Lucas que los guardas delante de la puerta, el equipo de guarda delante de la puerta, custodiaban la cárcel. O sea, al ubicarnos nosotros en esa escena decimos, uy, está grave el tema. El asunto está bastante serio, porque prácticamente lo que está rodeando a Pedro, difícilmente lo vamos a poder superar, difícilmente lo vamos a poder traspasar en caso de querer que él salga de allí. ¿Pero qué hacía la iglesia? La iglesia seguía orando por él, seguía orando por él. Hermanos, a veces cuando pensamos de seguir al Señor, de ubicarnos dentro de sus líneas, de empezar a caminar en sus caminos, que fue la decisión que tomó Pedro después de haber estado con Jesús directamente, después de haber aprendido la lección, y ahora, frente a su nueva etapa, pues nada lo iba a detener, nada lo iba a frenar en su disposición para con el Señor. Pero estaba allí preso, estaba allí limitado. Y yo, pensando en esta palabra, también relaciono muchas veces aquellos y aquellas que por diversas circunstancias, algunas ajenos a su voluntad, otras participando o siendo consecuentes también con sus decisiones, aunque son parte de la iglesia, aunque son referentes nuestros, porque pueden ser nuestros familiares, nuestros amigos, los vemos así. Los vemos presos, los vemos limitados, los vemos custodiados por cosas que no deberían de ser así. Están amarrados a circunstancias, están amarrados a situaciones. A través de diferentes circunstancias se ha hecho un cerco alrededor de ellos. Y si bien no es un tema militar, como en el caso aquí de Pedro, un tema logístico de capricho de un gobernador, sí puede ser un tema también que tenga que ver con aspectos espirituales, que tenga que ver con aspectos emocionales, que tenga que ver con aspectos en la vida de cada quien, donde la iglesia necesita orar por estas personas. De hecho, puede ser que en este mismo instante, aquí en esta congregación, hayan personas en esa condición. Son parte del entorno, son parte de la familia, son parte de la comunidad, como lo era Pedro. Son quizás aquellos y aquellas que tienen en su corazón el deseo de seguir al Señor, de obedecer al Señor, pero por diversas circunstancias están presos, están limitados, no pueden avanzar, las cadenas los apretan. Si mira a un lado tiene un soldado allí que no lo deja, y si mira al otro lado tiene otro, y si de pronto piensa un poquito más, pues ve una guardia que no lo deja avanzar.
Y creo que esa es una realidad en medio de las comunidades, en medio de de lo que hoy es la iglesia y aquellos que también hacen parte de nuestro contexto. ¿Qué hace la iglesia? ¿Cómo ve la iglesia a esas personas? ¿Cuál es nuestra posición cuando alguien está pasando por esa situación? ¿Qué tal que en medio de la congregación, en medio de los que están pensando en Pedro, digan, no, yo creo que es que Pedro tiene por ahí alguna cosa escondida, es que yo no me puedo olvidar las embarradas que le hizo a Jesús cuando andaba con él? Entonces yo creo que ahí está pagando su equivocación. No, la iglesia dice, no, vamos a orar por él. Vamos a interceder por él. Pedro está allí limitado. Pedro está allí sin poder hacer nada. Pero la iglesia estaba orando por él. Ahora, si lo vemos desde la parte logística y militar en ese momento, la estrategia que puso Herodes era inquebrantable. Número uno, los que manejaban las armas eran ellos. Los que custodiaban bajo las órdenes de Herodes, pues tenían la legalidad, si podemos decirlo así, para hacer lo que hacían. Y lo otro es que los amigos de Pedro, que son la iglesia, pues no son personas bélicas, no son personas que van a decir, listo, entonces armémonos aunque sea de palos y piedras y vamos a sacar a Pedro de la cárcel. No, ellos no iban a hacer eso. No era su convicción. Pero sí tenían una certeza y una verdad en la cual ellos iban a ver la bendición del Señor. ¿Qué hacían? Oraban sin cesar por él. Ahora viene lo que nadie esperaba que iba a pasar. Llega lo que jamás le pasó por la mente a Herodes. Llega lo que genera toda una realidad más allá de las posibilidades que seguramente hasta aún en la misma iglesia podrían haber estado. Sí, Señor, oramos para que tú hagas la obra, esperamos, pero algo más allá de lo normal sucede. Versículo 7, ¿qué pasa? Se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, ¿qué sucedió? Lo despertó diciendo, levántate ya, ya no vas a estar más allí, levántate ahora mismo, levántate pronto. Una de las posibles preguntas que pudo haberse hecho Pedro en ese momento es, ¿y cómo me voy a levantar? Mírame cómo estoy, 2 cadenas me apretan. 2 soldados les han dado las órdenes de que me cuiden, de que no me vayan a descuidar. ¿Cómo me voy a levantar? ¿Cómo voy a superar esto? ¿Cómo voy a salir de esta condición? ¿Sabe lo que sucede? Usted lo tiene ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con las cadenas? Las cadenas, ahora nos damos cuenta que era amarrado también de las manos, ¿verdad? Dice, las cadenas se le cayeron de las manos. La limitante que tenía, la opresión en la que él estaba sometido, ahora empezaba a cambiar la condición. Las cadenas se le cayeron de las manos. Mire, hermano, yo le quiero decir algo. Aún en medio de la iglesia, aún en medio de la congregación, hay momentos en los que sus integrantes, que puede ser tu caso, necesita de esa participación sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque sus manos, su disposición, su voluntad, su capacidad de actuar, su capacidad de hacer, su capacidad de llevar a cabo también el propósito de Dios en su vida, ¿sabe cómo está? Están amarrados con doble cadena. Pedro no había renunciado a la iglesia, Pedro seguía siendo parte de la iglesia, pero en ese momento, ¿qué sucedía con él? Estaba limitado, estaba amarrado.
En este caso, por un asunto que él no lo buscó, por una circunstancia que él no esperaba. Pero muchas veces sucede que en nuestras vidas, por nuestras determinaciones, por nuestras decisiones, por nuestro proceso mismo en el camino con el Señor, nuestras manos terminan atadas. Y sabe, el enemigo busca cómo atarnos las manos. Plantea estrategias diversas. Maneja artimañas. La palabra nos dice que no podemos desconocer las artimañas del enemigo. ¿Quién está llamada para que ni las puertas del Hades puedan resistirla? La iglesia. ¿Sí o no? ¿Cuál es el proyecto que impulsa al Señor a edificar cada día? La iglesia. ¿A través de qué y quién se confirma o se completa, se lleva a cabo el propósito y la misión de Dios? Es a través de la iglesia, de tu vida y de mi vida. Y el enemigo sabe eso. Por eso en muchas ocasiones puede terminar nuestra participación o puede verse nuestra participación afectada, como le sucedió a Pedro. No lo esperaba, pero le pasó. Y en muchas ocasiones nosotros puede ser que no las propiciemos, pero en otras ocasiones sí. Por nuestras decisiones, por nuestra actitud, por nuestra condición, nuestras manos son atadas. Y a mí me llama mucho la atención porque dentro del proyecto del Señor, Pedro estaba incluido. Dentro de los planes de Dios, Pedro tenía mucho que hacer. Para eso lo llamó. Por eso lo escogió. Ahora, si te ha llamado a ti, si me ha llamado a mí, lo que yo puedo ver a través de lo que la palabra me enseña del llamamiento de Dios es porque nos llama para que podamos someternos a su voluntad, llevar a cabo su propósito y honrarle con nuestra vida. Por esa razón, lo que sucede con Pedro es algo impresionante. Esa limitante, esas cadenas, dice Lucas en su registro, que cayeron de sus manos. Cayeron de sus manos. Ya no están más allí. Ahora Pedro no solamente está recibiendo una palabra de levantarse, de volver a retomar, de volver a enfocarse como tal, sino que ahora también tiene esa posibilidad de que sus manos no van a estar amarradas, no van a estar limitadas, sino que tiene una capacidad de acción ahora dirigido por el Señor. ¿Sabe lo que les significa a los planes de Dios un integrante de la iglesia con las manos amarradas? ¿Sabe el análisis que puede hacer el Señor cuando al vernos a nosotros, sabiendo que tenemos tanto por hacer, sabiendo que podemos poner de nuestra vida tanto en honor, en pro de su obra, y resulta que cuando hace el análisis de cómo estamos, nuestras manos están amarradas? Y no en este caso literal como le está sucediendo a Pedro allí, sino amarradas espiritualmente. No hay ánimo de hacer las cosas, estamos enredados en otras cosas que la obra del Señor para nosotros no es posible, no es viable, porque no tenemos tiempo, porque ya las cadenas que adoptamos en nuestras manos están comprometidas con otra cosa. ¿Sabe lo que le significa al proyecto de Dios un integrante de la iglesia con las manos amarradas? Dios no lo puede mantener así. Dios hace algo. Porque no tiene sentido. Imagínense. ¿Dónde visionaba Dios a Pedro? Pues fuera de la cárcel, ¿sí o no? Predicando, enseñando, dando testimonio, llevando a cabo su palabra. ¿Cuál era la estrategia que había utilizado Herodes? Amarrarlo, limitarlo, tenerlo allí quieto. La oración de la iglesia
genera ese tipo de cambio en la vida de las personas. ¿Cuántos de los nuestros están amarrados con cadenas no propiamente físicas, sino con cadenas emocionales, con cadenas espirituales, con cadenas sentimentales, que lo único que están haciendo es frenándolos, limitándolos, quitándole la posibilidad de que sus vidas puedan ser proyectadas en la voluntad y para la honra y la gloria de Dios? Pero están allí. Por eso, hermanos, cuando estamos hablando de orar como iglesia, estamos hablando precisamente de la necesidad que hay de que muchos de aquellos de los que están en nuestro entorno, que hacen parte de nuestra congregación, que se adhieren, que están allí en contacto con nosotros, necesitan esa libertad de Dios. Necesitan ese cambio de parte del Señor y que va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar o de lo que nosotros podríamos hacer humanamente. Pero que Dios sí lo puede hacer. La sorpresa para Pedro, cuando se da cuenta que ya esas cadenas no lo están amarrando. Cuando se da cuenta que algo espectacular está sucediendo, que algo más allá de su comprensión está pasando. Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel sigue hablándole y le dice: vístete, ponte los zapatos, cíñete, átate las sandalias. ¿Qué hizo Pedro? Como le dijo el ángel, así lo hizo. Y el ángel le sigue diciendo: póngase la ruana, póngase la chompa, envuélvase en el manto. ¿Y qué vas a hacer? Y vámonos, vámonos. Hay mucho por hacer. ¿Saben, hermanos? Frente a esa posibilidad del limitante, de las cadenas, de la opresión, de la cautividad en la que muchos están, una de las cosas impresionantes que nosotros sabemos que Dios puede hacer es cambiar las circunstancias. Pero todo esto, ¿a razón de qué? Todo esto estaba generando algo que la iglesia estaba haciendo. ¿Qué hacía la iglesia? Oraba sin cesar por él. Oraba sin cesar por él. Si usted sigue la historia, se da cuenta que aún cuando él ya sale y todo, los hermanos que están orando no se la creen. Fue tan impresionante lo que Dios hizo que fue más allá de las expectativas que ellos tenían en sus oraciones. Pero lo vamos a ver más adelantico. Versículo 9. Pedro entonces sale y sigue al ángel. Salió tras el ángel sin saber si lo que el ángel hacía, sin saber lo que el ángel hacía en realidad. Él estaba pensando que tenía una visión. En otras palabras, me quedé tan profundamente dormido que falta ver que esté soñando. Que eso pasa, ¿sí o no? Usted muchas veces se ha soñado en situaciones y llega a la realidad y resulta que es diferente. Hay sueños en los que uno quisiera decir: uy, no, ojalá esto no sea un sueño. Ojalá esto no sea una realidad, sea un sueño. ¿No le ha pasado eso? Usted esté ahogando, esté muriendo, alguna cosa y diga: terrible esto, ojalá sea un sueño, y aparece la realidad. Pero sucede diferente. A veces nos soñamos que estamos frente a una mesa de un banquete espectacular y ya vamos a comer, ya. A mí me ha pasado, ¿no? Y he cogido la cuchara, pues, y ahora sí, y digo en el sueño, ¿qué tal que esto sea un sueño? Y hasta ahí llego. Pues Pedro está allí, ¿no? Está viviendo la situación. Pero es tan impresionante, es tan espectacular, es tan más allá de su comprensión que él como que todavía no se la cree. Dice: ¿será cierto esto? Pensaba que era una visión. Y recuerden que Pedro pues había vivido alguna experiencia ya en cuanto a esto de ver cosas sobrenaturales. Pero en ese momento él está viviendo esta experiencia que lo lleva a reflexionar frente al momento en el que Dios está haciendo la obra
por la oración de la iglesia. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, a la puerta principal que daba hacia la ciudad. ¿Y qué sucedió? La cual, mire, los guardias de Herodes no la iban a abrir, porque ellos tenían orden era de cuidarlo. Pero dice que cuando llegaron a la puerta principal, a la puerta de hierro, a esa puerta que, eso es un lío abrirla, eso no se va abriendo así normal, eso es todo un proceso. Dice que la puerta, tan difícil, tan complicada, ¿qué sucedió? Se les abrió. Como que dijéramos, y ojalá no chirríe mucho para que los guardias no se despierten. No, ni chirrió esa puerta. Se les abrió. Ya no había limitante para Pedro. Ya el proyecto de libertad del Señor estaba para él y lo llevaban a cabo. La puerta se les abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle. Se alejaron de allí, pasaron una calle. Y entonces ya el ángel no estuvo más con Pedro. Y entonces a él ahora sí como que se pellizca, como que se ubica y dice, hola, esto no es un sueño, esto no es una visión, esto es verdad, esto es una realidad. Versículo 11, entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El testimonio de alguien que ha obtenido la libertad. El testimonio de alguien que ahora reconoce que a pesar de sus limitantes, que a pesar de sus problemas, que a pesar de la condición tan difícil en la que estaba, Dios obró en su favor. Dios cambió las circunstancias. Dios cambió la realidad. Me imagino que Pedro allí en la cárcel, no sé si sabría que la iglesia estaría orando por él. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pudo haber pensado, bueno, quién sabe, si eso lo hizo Herodes conmigo y con los que estaban conmigo en ese momento, pues quién sabe qué habrá pasado con el resto del grupo, cómo estará la situación por allá, porque no había WhatsApp, no había nada de esto que tenemos ahora, pues como para estarse uno dando cuenta cómo están las cosas por otro lado. Sin embargo, él dice, me doy cuenta que el Señor ha hecho algo grande. Me doy cuenta que el Señor ha hecho algo espectacular. Y cuando él cae en cuenta, cuando se da cuenta de esa realidad, dice que se va a buscar una casa, porque está en plena calle, es prácticamente la madrugada, y se va a buscar una casa, y la primera casa que él relaciona, que él se acuerda, de acuerdo en el entorno donde está, es la casa de una señora llamada, ¿cómo llamaba esta señora? Una señora llamada María, que era la madre de Juan. ¿Ya? No, este Juan no es el hermano de Jacobo, el que acabaron de matar, sino es otro. Es Juan Marcos. Se llamaba Juan, pero de sobrenombre tenía Marcos. ¿Ya? Entonces él dice, la casa de doña María. No me puedo quedar en la calle. La situación está tremenda. Ahorita que se den cuenta que yo ya no estoy en la cárcel, el operativo de búsqueda para volver a recapturarme va a ser impresionante, así que yo no me puedo quedar por aquí expuesto. ¿Cuál es la casa de una de las hermanas que puede estar por aquí más cerca? Ah, la casa de mi hermana María. La casa de mi hermana María. Y la pregunta es de noche, bueno, ya es madrugada, la cosa está tensionante porque Herodes está alborotado. ¿Quién sabe si estarán durmiendo? Qué pena llegar a esta hora a tocarles justamente cuando están descansando, pero no tengo opción. Me voy para la casa donde mi hermana María. Y toca la puerta. ¿Qué pasaba en la casa de nuestra hermana María? Estaban haciendo lo que Lucas había dicho en los versículos anteriores. ¿Qué hacía la iglesia? Oraba sin cesar. Oraba sin cesar.
Si ellos hubiesen tenido un lugar como este, vendrían a un lugar como este para orar sin cesar. No tenían un lugar como este. El templo, que era la posibilidad de que este grupo se reuniera, estaba bajo las órdenes de las legislaciones religiosas de ese momento, que son los fariseos y los saduceos, y ellos no los querían, nunca los quisieron. Así que no había opción de ir al templo en ese momento, sino que la manera en que la iglesia oraba era ¿cómo? En las casas, en los espacios, en otros lugares donde podían reunirse, pero lo hacían para interceder por aquellos necesitados, como en el caso de Pedro. Pedro, a pesar de que puede pensar que están durmiendo, que están descansando, qué pena tocar a esta hora, va y se encuentra con algo realmente impactante. Es madrugada, podrían estar durmiendo, estaban allí, pero no estaban haciendo otra cosa que orando. ¿No le llama la atención esto? La dinámica de oración, el compromiso con la oración, estaba en ellos. Y ahí estaban orando. Hay una chica que usted sabe que cuando suena algo son los primeros que salen a ver qué es lo que pasa. Yo me imagino que estaban llorando cuando de pronto el sonido de la puerta, ¿ya? Ellos estaban allí orando. El versículo 13 dice que cuando Pedro llamó a la puerta del patio, no era ni siquiera la puerta donde quedaba inmediatamente a la sala, sino la puerta del patio, y después del patio estaba el sitio de reunión para ellos. Así que la forma en que tuvo que haber tocado Pedro era una de esas formas que a veces no es como la más adecuada, porque para que escucharan hasta el fondo, me imagino que tocó bastante fuerte. ¿Qué sucede? Cuando se escucha el escándalo en la puerta, a pesar de que estaban orando, dice que una muchacha de nombre Rode, dice que la cual, al reconocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que se devolvió otra vez donde estaba el grupo para decirles a ellos que Pedro era el que estaba ahí en la puerta. Imagínense esto, el golpe en la puerta, la muchacha sale corriendo normalmente, y por esa hora y por seguridad la pregunta lógica, ¿cuál es? ¿Quién toca la puerta? ¿O quién es? ¿Sí o no? Y oh sorpresa, soy Pedro. ¿Qué estaba en la mente de ellos? Pedro está encarcelado. Pedro está ya en la cárcel y es nada menos que lo que Herodes ha mandado. Y la muchacha dice Pedro, pero reconoció la voz de Pedro. Inmediatamente dice que de la emoción, digamos que Lucas apunta a eso, otro diría, no, del susto de ver que posiblemente era alguna otra cosa o algo, dice, pero ella se devuelve y les dice a ellos, Pedro está ya en la puerta, hemos estado orando por él, hemos estado clamando por él, pero mira, está ahí en la puerta. ¿Y qué le responden los hermanos que están orando? Están pidiéndole a Dios que haga algo. ¿Qué le responden? No la creemos, no lo podemos creer. Y se salen por una línea bastante utilizada también por nosotros. Nosotros a lo mejor no decimos, estás loca, nos hubiéramos dicho, no, ¿qué te pasa? Tampoco pues. Bueno, tantas cosas que a veces uno dice cuando lo que creemos que no puede pasar, pasa. Cuando hay esos milagros, cuando hay esas manifestaciones, esos señales, esos prodigios del Señor, pues en muchas ocasiones la primera reacción es, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Pero así era, mire, ellos dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Digan lo que quieran, pero el que está ahí es Pedro. ¿Y Pedro qué hacía? Hola, déjenme entrar. Déjenme entrar. Él dice, él persistía en llamar, insistió tanto que ¿qué sucedió? Pues le abrieron. Algunos decían que ni siquiera era Pedro físicamente, sino que era su ángel, su espíritu, Bueno, qué tremendo esto, ¿no?
Pedro persistía en llamar y cuando le abrieron lo vieron y se quedaron atónitos de lo que había pasado. ¿Qué hizo él? Les dijo con señal de mano, les dijo tranquilos, cálmense y voy a contarles aquí sin hacer mucha bulla qué fue lo que pasó y cómo el Señor lo hizo. Consecuencias y resultados de una iglesia que le apunta a la oración. Usted dirá en este momento, bueno, yo no estoy amarrado a 2 cadenas ni con 2 soldados al lado físicamente. Pero ¿qué tal que tu vida pueda estar limitada por alguna circunstancia y estés frenado allí? Usted puede decir, bueno, yo realmente no tengo esa situación, pero sí tengo a mi pareja, o tengo a mis hijos, o tengo a mi pariente, o tengo a mi amigo, o tengo esa persona que sé que en su corazón quisiera servir al Señor, quisiera estar dentro de los planes del Señor, pero hay unas cadenas que lo tienen amarrados al vicio, a sus deseos propios, a sus conductas inadecuadas, a sus criterios filosóficos, a sus ideas tradicionales, y no va más allá, porque está amarrado, porque está allí encarcelado. Pues aquí nosotros vemos una posibilidad que como iglesia también tenemos hoy, y es lo que hizo la iglesia en ese momento. ¿Qué hacía la iglesia? Oraba todo el tiempo, se unía para orar. Y hermanos, es lo que hacemos aquí. Los tiempos de oración para nosotros hoy son más fáciles que los tiempos que ellos podrían tener de oración. Nosotros no tenemos persecución de ese tipo. Diego decía, hoy no estamos frente a la amenaza de que alguien venga y nos haga un atentado aquí por el hecho de buscar como grupo las cosas de Dios. Nosotros tenemos ese privilegio. Hay lugares donde no es posible hacer lo que nosotros hacemos. Pero si bien no son esos casos puntuales, sí son casos donde muchos de aquellos, incluyéndonos también nosotros, podríamos estar pasando por esas circunstancias. Y la iglesia tiene ese privilegio y tiene esa oportunidad de poder orar constantemente para que Dios pueda cambiar las circunstancias, para que tus hijos puedan ser libres como es tu oración al Señor, para que tu vida pueda ser llevada dentro de esa dinámica con el Señor y no amarrada a esas cadenas, para que lo que has puesto delante del Señor en función de tus parientes, en función de tus amigos, de tus vecinos, pueda obrar el poder de Dios de una manera sobrenatural, de una manera maravillosa. ¿Crees que Dios lo puede hacer? Yo lo creo. Usted dirá, bueno, pues hay quienes dicen que eso de que un ángel, que eso que las cadenas, que eso suena como muy fantástico, ¿no? Como muy de efectos especiales. Yo podría decirle, hemos visto casos mucho más sorprendentes que este. Hemos conocido experiencias mucho más asombrosas que lo que está relatando Lucas aquí. Por una sola razón, por el poder de Dios. Con razón la palabra dice que la oración del justo, ¿qué hace? Nosotros a veces eso como que no le damos el sentido que es. La oración del justo puede mucho. Y no porque sea quien hace la oración, sino por a quien está dirigida la oración. Por eso, hermanos, como iglesia tenemos una linda oportunidad y tenemos una un gran privilegio, y es que podemos conectarnos con Dios. Podemos orar a Él con la confianza de que Él hará algo maravilloso. Algo maravilloso. Pero es un asunto que nos compete a todos. No es un tema para decir, vea, es que pido oración para que. Eso está bien, porque la oración es un asunto que está para todos, pero también, ¿cómo estoy yo? No solamente esperando que oren por mí, sino cómo yo también me involucro en este sentir
como grupo, como comunidad, para interceder por otros al Señor. Yo te pregunto, ¿todos tus hijos están libres? ¿Todos tus familiares ya sirven al Señor? ¿Todos tus amigos ya no tienen ningún problema de arrepentimiento, de pecado en sus vidas, de ataduras con cosas? Si nos pusiéramos a pensar en esto, encontraríamos que hay cantidad de motivos por la cual nosotros somos convocados, somos llamados para tener una dinámica de oración sin cesar, constantemente. Yo sé que en casa podemos orar, pero no hay nada más espectacular y no hay nada más asombroso que poder aprovechar las oportunidades que tenemos para orar juntos. Y aquí tenemos algunos espacios en los cuales podemos orar juntos. Ustedes conocen esos espacios, ¿cierto? Los domingos. ¿Usted sabía que aquí podemos llegar temprano para orar? ¿A qué horas? Los que ya saben esto llegan a las 8. Y hay algunos que lo saben y llegan a las y después. Las oportunidades para estar juntos y orar. Los miércoles es un espacio también para orar, ¿sabía eso? ¿A qué horas? 6:30. Algunos llegan a las 6:30 y oramos. Nos unimos en oración. Los viernes. ¿Sabía usted que hay un espacio los viernes para orar? ¿A qué horas? Algunos pueden estar aquí a las 6:30 de la mañana. Oramos hasta las 7, oramos media hora. Pero pregúnteles a quienes hemos estado en ese tiempo, ¿cuánta respuesta del Señor hemos tenido? ¿Cuántas cosas impresionantes el Señor nos ha mostrado y nos ha evidenciado? Porque es fundamental el tema de la oración. ¿Qué tenemos el 24 de este mes? Es una excelente oportunidad. Usted dice, no, miércoles 6:30, no puedo. Viernes 6:30 de la mañana, menos. Domingo 8 de la mañana, no, es que llegar a esa hora es muy difícil. El 24, ni es miércoles a las 6:30, ni es domingo a las 8 de la mañana, ni es viernes a las 6 de la mañana. ¿Sabe a qué horas es? 24 de marzo, día de vigilia, horario 9 de la noche. Vamos a empezar el programa. Pero amén por los que van a venir a las 7 a orar. Claro. Si usted dice a las 7 es porque yo ya sé que en la agenda usted dice no, a las 7, entonces listo. A las 7. El otro día es festivo, ¿no? Va a ser un tiempo espectacular. Va a ser un tiempo maravilloso. Y estamos orando para que el Señor sea manifestándose de una manera impresionante. Durante este tiempo piense en aquellos, puede ser incluso usted mismo, que pueda estar pasando por una situación como la de Pedro. Pues aquí hay un espacio para orar. Aquí tenemos un lugar para orar. Y con esto no le estoy diciendo que entonces espere hasta el 24 para que, y no vengan ni los miércoles, ni los domingos, ni los viernes. No, lo que le estoy diciendo es que hay muchos espacios para orar. A veces decimos que la oración tiene que ser lo más importante para nosotros, pero a veces nuestra dinámica plantea otra cosa. Pero lo que les quiero decir, hermanos, y de acuerdo al testimonio que vemos nosotros en la palabra, y que nos lo cuenta Lucas, es una iglesia que ora es una iglesia que propicia cosas asombrosas de parte de Dios. Es una iglesia que puede ver la gloria de Dios, que puede ver la manifestación y el poder más allá aún de su propia comprensión.
que se va a quedar asombrado. Te vas a quedar asombrada de lo que Dios puede hacer. Porque estamos conectándonos a la fuente de poder que no hay ninguna como ella, la presencia de nuestro Dios. Entonces, hermanos, vamos a orar. Hay muchos motivos para orar, y que no solamente sea este mes el énfasis en la oración, sino que sea para nosotros una dinámica de vida, una dinámica permanente. Orar permanentemente al Señor. Y yo sé que el Señor va a empezar a mostrarte los motivos. En este caso era por aquel que estaba pasando por esa situación. En tu caso pueden ser también quienes estén pasando por situación como tal, y lo que puedes hacer es, como hacía la iglesia en este momento, oraba constantemente para que el Señor hiciera algo maravilloso. ¿Y qué hizo Dios? Lo cumplió de manera sorprendente. Lo puede hacer también con nosotros en el día de hoy. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias por esta palabra. El testimonio de Pedro, la iglesia en ese momento, es un desafío para nosotros. Esa búsqueda en oración, ese compromiso de estar en contacto contigo como iglesia, generará cosas maravillosas, asombrosas, Señor. Hará que más allá de nuestras posibilidades podamos ver tu poder manifiesto. Podamos asombrarnos, Señor, como sucedió con aquellos que estaban orando. Quedaron atónitos, quedaron que no se la creían por lo que tú hiciste. Señor de la gloria, nosotros sabemos que es posible. Nosotros creemos que cuando llamamos a tu puerta, tú nos abres, dice tu palabra. Cuando buscamos tu presencia, Señor, encontramos en ti. Que nos podemos acercar confiadamente al trono de tu gracia. Lo sabemos, Señor. Tu palabra nos lo enseña. Nos ha faltado, Señor, es mantenernos en esa convicción. Nos ha faltado es apropiarnos de esta verdad. Nos ha faltado, Señor, es darle el valor que corresponde a esos espacios, a esos tiempos tan especiales que son la comunicación contigo. Nosotros oramos individualmente, Señor, pero también tenemos el privilegio de orar unidos, de orar juntos. Y Señor, los espacios que nos provees, los tiempos, Señor, que nos facilitas, son precisamente para poder evidenciar, Señor, la manifestación de tu poder cuando oramos, cuando nos dirigimos a ti. ¿Qué puede hacer alguien de tu iglesia, Señor, atado, encarcelado, custodiado, amarrado con cadenas? Tú nos quieres ver libres, Señor. Pero hay circunstancias, hay situaciones complejas en nuestras vidas. Y necesitamos es la participación tuya. Ese toque tuyo, Señor. Que así como hiciste con Pedro, pueda ser una presencia tuya tocándole, hablándole, dirigiéndole, mostrándole, Señor, ese poder, esa intención tuya, oh Dios. Padre Santo, que ese énfasis, ese tema, Señor, tan importante en este mes como es la oración, sea para nosotros algo de apropiarnos, de mantenerlo, Señor, y de más allá de las circunstancias saber que tú las puedes cambiar. Ahora mismo, Señor, oramos en el nombre de Jesús por aquellos que son nuestros referentes, que son nuestros conocidos, quizá nuestros familiares, nuestros hermanos en Cristo, nuestros amigos, nuestros vecinos, pero que sabemos que están encadenados por circunstancias, que están cautivos por realidades que
Algunas las propiciaron, otras no las propiciaron, pero están allí. Pero que como iglesia hoy clamamos y oramos a ti, Señor, para que tú seas haciendo algo diferente, cambiando las circunstancias, dándoles libertad, haciendo algo, Señor, sobrenatural. Aquellos que están, Señor, encadenados con sus vicios, con sus ideas, están encadenados con sus propias pasiones, están encadenados, Señor, con los sistemas del mundo, están presos, están cautivos, Señor, por las estrategias en las cuales han caído y que son contrarias a tu voluntad. Oramos, Señor, por ellos, creyendo que tú puedes reventar esas cadenas, creyendo, Señor, que tú los puedes levantar de su condición, creyendo, Señor, que tú abrirás las puertas que haya que abrir para que puedan disfrutar de tu libertad, disfrutar, Señor, de ese cambio, de esa transformación, de esa vida nueva en ti, oh Dios. Oramos por eso. Oramos, Señor, para que nuestras familias sean familias conforme a tu propósito, para que nuestros hogares, Señor, que muchas veces se ven apresados, cautivos, amarrados por tantas cosas, pueda tu presencia, Señor, reventar todo esto, todas estas ataduras, todas estas limitantes, y puedan dar testimonio como lo hizo Pedro. Señor, nosotros creemos en el poder de la oración. Nosotros apelamos, Señor, a esa posibilidad que tú nos das. Y por eso te pedimos en el nombre de Jesús que la oración pueda ser una dinámica en nosotros permanente. Que no sea algo circunstancial, sino que sea algo propio de nuestro caminar contigo, así como tú nos lo enseñaste. Así, Señor, como quedó consignado en los evangelios. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, oh Dios, porque podemos siempre, siempre estar en esa comunicación, en esa conexión contigo, Señor, como iglesia. Creemos que tú vas a dar una respuesta. Y de antemano te agradecemos, Señor, por aquellas cosas asombrosas que tú vas a realizar. Y que seremos testigos presenciales de la manifestación de tu poder, de tu bondad en medio de tu pueblo. Por eso te alabamos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.